Bueno, vamos a iniciar en unos minutos. Si alguien quiere comentar algo de cómo viene la conversación hasta aquí, tengo la impresión de que hay numerosos asuntos que se van desplegando. Y el otro paso fatal tiene relación a una conversación que tuvimos con Horacio cuando le pregunté si podía hacer la conversación por Instagram, que me escribió que bueno, iba a dar otro paso fatal. Y el paso fatal consistía en eso, en integrarse a Instagram, ¿no? Participar en una cuenta de Instagram. Ahí está, ahora. Ahí estamos de nuevo. Ahí estoy de nuevo, sí. Esta vez funcionó muy bien, ¿eh? Pero pasás por zonas extrañas del mecanismo, ¿no? Esos Sí. lugares extraños. Recién estaba contando, ahora que decís lo del mecanismo, porque alguien preguntó por qué se llamaba la conversación Otro Paso Fatal, y recordé que una respuesta tuya en el mail fue, bueno, voy a dar otro paso fatal, ¿no? Sí, en el sentido que, bueno, hay una resistencia a incorporar nuevas tecnologías o nuevos artefactos o artificios y terminás incorporándolos, ¿no? Me Sí, parece que en una novela de André Breton, Nadia, el personaje, pero no me acuerdo a propósito de que se resistía a las tecnologías, pero de una manera especial, que era tomar la anterior siempre, ¿no? Por ejemplo, seguir con el teléfono fijo y no cambiarlo, pero es muy, muy difícil. Es decir, no rechazaba las tecnologías, sino que elegía la que había sido superada recientemente y se instalaba ahí más tiempo del necesario, ¿no? No exigía estar en la última tecnología, en el teléfono de última generación. Una sí, resistencia menor, pero hoy es difícil hacer porque a mí me pasó que el teléfono fijo me lo sacaron. No funcionó y para arreglarlo era tan caro y yo he pedido otra línea. Era un trámite imposible y terminamos aceptando tener, yo extraño el teléfono fijo, pero a su vez había un teléfono de pared más fijo, ¿no? El teléfono fijo se combinó con el teléfono inalámbrico y se podía caminar por la casa hablando. Pero antes, en 1920, Benjamin tiene un lindo artículo sobre el teléfono implantado en la pared, ¿no? Incluso claro, que sí, había que sí. darle cuerda con una manijita. Pero bueno, digamos, el hombre que resiste la tecnología es también un hombre tecnológico, pero es un resistente tecnológico hasta cierto punto, ¿no? Pero hablando de los Ahí- jurados televisivos, en realidad no hay tanta diferencia entre un jurado universitario, solo que el juicio en la televisión puede ser más riguroso, porque a pesar que son actores, por ejemplo, Moria Kazan haciendo de jurado es Moria Kazan, pero a veces, eso me acuerdo haber observado en los programas de Bailando por un Sueño, que son programas de premios y digamos, son los más antiquísimos juegos del circo, ¿no? Ser premiado, el azar, diga, la lotería, por saber hacer algo, ¿no? Y reproduce las formas honoríficas del premio universitario.
no hay tanta diferencia, haber bailado bien, solo que la coreografía también está hecha con sentidos diversos, entre otros crear un erotismo fácil, ¿no? O sea, si las coreografías tienen cierto erotismo refinado, casi siempre, en este caso no es así. Pero en el juicio vi que a veces Moria Kazan hacía observaciones oportunas sobre ciertos movimientos de los bailarines que tienen que bailar también de un modo sugestivo para crear una alegoría sexual directa, ¿no? Pero a veces hacía observaciones que me asombraban porque tenía cierta capacidad de observación de alguien que cubrió muchos planos de la vida artística, justamente en el sentido de atraer por cierta sexualidad eh, eh, digamos que no quiere perder el último gramo de seducción que está siendo extinguido de alguna manera, ¿no? La seducción introduce cierta estética de la eroticidad. Y creo que Moria Kazan creo que supone o imagina que eso no debería ser perdido porque hay un estrato de la población, digamos, masculina, adulta, que resistiría al ataque que está sufriendo el espacio seductor últimamente, ¿no? El espacio de la Sí, sí, seducción como sí. un espacio equívoco que planea sobre una línea muy fina y que si no se la respeta, evidentemente se convierte en la vulgarización de lo erótico o en la agresión o incurre en el denostado patriarcalismo, ¿no? Sí, sí, tenés Entonces me razón. da la impresión que a veces hace alguna observación interesante, pero el jurado es muy cruel. Uno va disfrazado o iba disfrazado. Es decir, son personajes de circo, pues la televisión es heredera del circo y mala heredera del circo. Y cuando juzgan, a veces el juicio es muy duro, por más que todos hacen su papel, todos saben que es una ficción el premio también, pero no es una ficción recibir el premio Nobel también, no, es otro tipo de ficción, pero una ficción que puede ser la diferencia entre Joyce y Osvaldo Soriano, pero sin querer desmerecer ni a uno ni a otro, ¿no? Eh, pero la calificación que reciben los jugadores el lunes por los periodistas. Si uno ve un partido, ve que un jugador juega muy bien, pero tiene 5, 4 a veces le ponen. Me parece que los periodistas deportivos forman parte de un gran arbitraje mundial, que es un poco el modo en que se califican las universidades también. Y después eso, si uno dice algo sobre el cuerpo, digo, soy dueño de mi cuerpo, soy dueña de mi cuerpo, es una expresión equívoca también porque los que, digamos, un jugador de fútbol que vale 5 millones de dólares, pero que si tuvo 3 domingos favorables, sube a 10 millones de dólares, ¿es dueño o no es dueño de su cuerpo? Es una expresión de la propiedad privada del cuerpo que habría que analizar, me parece mejor, tanto desde el punto de vista jurídico, ya que se está tratando la propiedad privada de un modo también muy ambiguo, ambiguo en el sentido de que nadie la está atacando y se actúa como si hubiera un ataque a la propiedad privada, lo cual justifica las desmesuras que estamos viendo. Pero lo que quería decir es si, digamos, si realmente se puede equiparar la mesita de luz, que es tu propiedad privada, o el cepillo de dientes, a la forma corporal. Si, digamos, hay una propiedad privada de la conciencia individual, hay una propiedad privada de lo que podríamos llamar el ello, el inconsciente. Me parece que el concepto de propiedad ahí, digamos, fracasa un poco, ¿no? Por Sí, eso han surgido con tanta vehemencia las expresiones del impropio, lo impropio, sobre todo en este autor tan interesante, Roberto Espósito, ¿no? El motor de la historia sería lo impropio, el motor de la política lo mismo, y el motor de la corporeidad o la sexualidad lo mismo, ¿no? sí. Bueno, nos estamos yendo muy lejos. Quiero recordar que el dolor de muelas es el gran ejemplo de Wittgenstein para elaborar la lengua. Cómo hacer que el dolor de muelas, dice, se convierta en una lengua que transmite el dolor, y eso es un abismo infranqueable, ¿no?
Creo que Sí, en el Tratado Lógico-Filosófico dice sí, Wittgenstein, sí, sí, tienes el razón, problema del está, dolor de muela. No, lo sí, digo para escapar de la zona cenagosa en que me metí con la propiedad del cuerpo. no, pero hay una, es una zona cenagosa pero necesaria, ¿no? Porque el tema de la propiedad privada vuelve a ser un tema y tal vez es un buen momento de que vuelva a ser un tema de discusión, aún en los medios televisivos, este, y en las aulas, ¿no? Que la expresión mi cuerpo, la relación de lo impropio, la privación en relación a, porque viste, está la idea de la propiedad privada y la idea de la privación. La propiedad privada y la relación con la crueldad, que es otra cosa que me gustaría retomar cuando vos decías que esos juicios televisivos pueden ejercer crueldad, puede haber un ensañamiento, pueden haber palabras que dañen y que la forma universitaria no está a salvo de las formas de la crueldad, ¿no? Eh, No, no, de ninguna manera. Incluso la primera reforma universitaria, el primer movimiento estudiantil argentino fue en 1871, el año de la peste, y el año de la Comuna de París también. Pero acá hubo una reforma universitaria porque un estudiante de medicina se suicidó después de un examen. Pero en Japón sigue ocurriendo eso, los suicidios de estudiantes mal calificados o que no aprueban, porque la forma honorífica del examen es mucho más dura en los países de Oriente, ¿no? Que son los que califican las universidades. Hoy todas las calificaciones del estatuto que ocupa cada universidad desde el punto de vista de su jerarquía para respaldar los títulos como los lingotes de oro de la Reserva Federal, ¿no? Vienen de la Universidad China, creo que, o de Hanoi o de Shanghái. En realidad, China se caracteriza por las calificaciones universitarias computando los artículos en revistas con referato, ¿no? La Universidad sí, Argentina tiene el lugar 500 y pico. En Latinoamérica tiene el lugar 7, 8 o 10, no sé. La Universidad de Buenos Aires me refiero. sí, sí. Yo, Horacio, te escuché muchas veces hablar del examen, de la evaluación. No, no sé si tenés ganas de, por ahí, que entremos un poco ahí, que es un tema que estuvo rondando desde el principio de la conversación, ¿no? Hablamos de los Sí, jurados, sí, los sí. jurados. Alguna vez te escuché Sí, claro, preguntar si era posible una universidad sin evaluación, sin examen. y me parece Hay que, mira, yo, Hay leyendas en torno a tu práctica como profesor y los exámenes y la evaluación, las notas, pero esas leyendas no sé si nos sirven tanto, ¿no? Porque se traducen como ocurrencias simpáticas, pero hay una reflexión de muchos años que venimos haciendo sobre ese. Es un problema crucial, ¿no? Va crucial, no quiero introducir la idea de la cruz, pero bueno, está, está un poco disfrazada la cruz crucial. A mí me gusta. pero, pero viste, aparece inmediatamente, ¿no? La cruz, el dogma, la religiosidad, bueno, un viejo tema de la reforma del 18, la evaluación, el examen. Sí, Teodoro Roca llegó a cuestionar mucho el examen, pero no recuerdo qué solución daba, ¿no? Llegó a cuestionar el bolillero, que efectivamente demuestra que el examen tiene una historicidad. Se pueden hacer todo tipo de exámenes. El bolillero fue anulado prácticamente en todas las universidades, ¿no? Hay una novela argentina muy interesante que es de Cambaceres, que se llama En la sangre, que es una fuerte crítica a la inmigración, a los arribistas inmigrantes, ¿no? El hijo de un recolector de tachos de la calle, un tachero, pero no un taxista, sino uno que juntaba tachos. Entra a la universidad, aspira al doctorado, etcétera,
y lo hace con malas artes. La novela es en contra de la inmigración. Eso no quita que sea una novela muy interesante. Cambaceres es uno de los primeros grandes novelistas del siglo XX en la Argentina, un naturalista, ¿no? Pero no hay por qué despreciarlo por eso. Hay que sí cuestionar su ideología, me parece. Pero Gennaro Piazza se llamaba, tenía la bolilla en su mano, simulaba mover el bolillero y por un movimiento hábil de prestidigitación, la bolilla que salía la escondía enseguida y sacaba de su mano, donde ya la tenía, la bolilla, la única que él había estudiado, hasta que lo descubren, ¿no? Pero mientras tanto llega a casarse con la hija de un potentado de la oligarquía. Es toda una crítica al ascenso social falso, ¿no? Y la falsificación del examen. Y otra escena muy importante es en Roberto Ar, en El juguete rabioso, que el personaje Silvio Astier quiere entrar a la aeronáutica, pasa el examen y al otro día lo llama el oficial y le dice, no podemos, la verdad, pero ¿cómo? Si yo aprobé, sí, pero con su condición social la aeronáutica no acepta, o sea que había algo más, no había aprobado el examen, pero, o sea, todos tomamos exámenes y todos nos vemos obligados a ser jueces en una situación sumamente complicada, porque si no hubiéramos problematizado el tema, tenemos una cartilla de procedimiento, y más en este momento del mundo, donde el procedimiento, el protocolo y demás parece tomado de todas las monarquías medievales. Vivimos en medio de protocolos, pero esta vez protocolos que suponen una protección para lo que en términos muy genéricos se llama la vida. No el protocolo vinculado al honor, sino vinculado a la protección como diríamos, del BIOS. Y bueno, en ese sentido me parece que al tomar conciencia que estás juzgando sobre la base de que vos promoviste como profesor una idea del conocimiento múltiple, incompleto, basado en una repregunta que no por incisiva deja de ser permanente, entonces te ves en un verdadero problema, porque si efectivamente el profesor fuera de matemáticas, si el tema fuera el binomio o la regla de tres simples, etcétera, supongo que sería fácil calificar, pero si hay un verdadero problema examinatorio, me parece que también lo debería haber en las ciencias físico-matemáticas, en las ciencias biológicas. La pregunta proviene enseguida de esa cuestión es si al no tomar examen se produce lo que los señoritos literatos de la aristocracia argentina pensaban que era el inmigrante, el que representaba el chantismo, el no estudio, el deseo de progresar fácil en una sociedad que se descuidaba. El hijo del taxista iba a ser doctor, igual que el hijo del patriciado argentino. Entonces, el examen creo que ocurre de muchas maneras laterales. Tiene que ocurrir para que no sea una irresponsabilidad. También sería un error vincularle el intento de reformular la idea de examen a la idea de irresponsabilidad. Entonces, si hay una idea de responsabilidad, el examen puede ser una conversación más igualitaria y al mismo tiempo puede no haber protocolos rígidos, sino formas conversacionales y lo que digo introduce otro problema, porque hacer explícito una mala calificación, un rigor, digamos, termina con que mucha gente agradezca el rigor, como cuando estaba el servicio militar, que a la gente, a los muchachos, no les gustaba hacerlo. Y después a los años decía, pero me enseñó tal cosa, a respetar a los mayores, a respetar a los viejitos que cruzan la calle, a entender cómo es la disciplina. Pero mientras tanto era algo que se repudiaba. Digamos, si ocurriese eso, si hubiese esa dialéctica entre el repudio y la aceptación posterior, los que quisimos reformar haciendo del examen un juego, que eso era esencialmente lo que
lo que me acuerdo que quise hacer, digamos, ¿no? Entonces habríamos caído en la peor irresponsabilidad. El resultado de todo eso fue que hubo una porción de irresponsabilidad grande, si hago el balance ahora después de tantos años. Por eso no recomendaría que no lo presento como ningún método para que lo califiquen en Japón, ¿no? Eh, Sí, y al mismo tiempo, ¿no? Al mismo tiempo se crearon núcleos de conocimiento y de fraternidad muy importantes que de otra manera no hubieran surgido, de modo que se hizo algo importante y al mismo tiempo se pagó un precio alto por eso, ¿no? Que es aumentar ciertas zonas de liviandad en la universidad también. Por eso eso me tiene preocupado también, ¿no? Ese tema. No. De todas maneras hay una larga historia sobre el cuestionamiento del examen. La reforma universitaria del 18 se puede resumir en muchas cosas, pero una es el cuestionamiento del examen donde se ejercía el poder como saber, digamos, tema Foucaultiano por excelencia, ¿no? sí, sí, sí. En el mismo Foucault hay un cuestionamiento del examen también. Ahora, ¿qué poner en medio de eso? En Pablo Freire también hay un cuestionamiento del examen. ¿Qué poner en lugar de eso? No está claro. Yo puse la conversación larga, por eso tomaba exámenes que duraban días, porque no tenían, a pesar de cierta masividad que tenían las carreras, pero la masividad presiona en relación al múltiple choice y exámenes de ese tipo, ¿no? Sí, sí, sí. Porque finalmente son exámenes laborales. Cada vez más el examen universitario se parece al examen laboral, al examen psicotécnico. Y en ese Ujú. sentido están todas las formas del panóptico, todas las formas de la ciberneticología, en fin. Sí, sí. Lo relaciono con varias cosas. Una es en relación a la Facultad de Psicología, eso continúa con las formas fallidas de los exámenes de residencias que tienen el multiple choice. Y habría que, bueno, siempre la pregunta es si se puede, porque además el examen tiene esa forma selectiva, ¿no? Es un proceso, como decías, también de selección. ¿Qué poner en el medio, ¿no? Entre el juego y esos protocolos, Sí, esos es un procedimientos? debate que habría que hacer en la universidad, ¿no? Pero es un debate difícil Quería por el mencionar gremialismo profesoral. quería mencionar una circunstancia también que cercana, que vos has mencionado muchas veces, eh, la posición de Borges en relación a los exámenes, a pesar de esa figura conservadora que sabemos que asumía Borges o que se deslizaba desde ese lugar, siempre tuvo una posición curiosa respecto del examen que nos provoca cierta simpatía de nuevo él como un personaje raro en relación al examen, ¿no? Sí, en realidad él no, creo que no quería exámenes, como se vio obligado a tomarlo, dado que fue profesor regular de la filosofía y letras, eso lo recuerdo bien porque tanto el mayor placer de como era interrumpir clases de Borges, que no dejaba que se interrumpan, él salía a defenderlas con empeño de cuchillero, ¿no? Eh, Él escribió mucho sobre sus exámenes, sobre la no toma de exámenes, como de todas maneras cuando lo tomaba los convertía en una conversación, ¿no? Y se quejaba, en el libro que escribió Bioy sobre Borges, hay muchas quejas de Borges sobre una chica una vez le dijo, porque el escritor Shakespeare, no sé, o algún dramaturgo inglés, Marlowe, pertenecía a la gentry, o sea, la clase de poseedores territoriales de ingleses. Y Borges cuenta eso como un chiste, ¿no? ¿Cómo alguien va a decir que un gran dramaturgo pertenece a una clase social? Bueno, ahí el examen introduce un tema valorativo de grandes dimensiones, porque Borges no jamás pensaría que un escritor tiene temas que lo hacen vinculable a una clase social, comenzando por el propio Borges, que uno podría decir, y Borges escribió lo que escribió porque perteneció a una clase
segundona de la oligarquía argentina, con antepasados que lucharon por la independencia. Bueno, todo eso es cierto, pero Borges negaría que su literatura proviene de circunstancias histórico-sociales. Shakespeare era un pequeño burgués de Londres, bueno, todo eso le causaba risa, o sea, veía que la universidad giraba hacia la sociologización de las artes, la historización del espíritu, en fin, cosas que le parecían que sería catalogable como la plebeyización de la vida universitaria. En ese sentido, no estoy de acuerdo en decirlo así, lo llamaría una democratización que custodie sus linajes antiguos y sus fuentes formativas interpretadas de muy diversa manera. El examen le debería parecer un examen de rendimiento deportivo o algo que se toman las empresas para calificar al empleado del mes o algo así, ¿no? Pero en su autobiografía habla mucho del examen y de cómo se empeñaba en no indagar en qué se sabía, como si fuera un monto de conocimiento que se pudiera regular a través de una medición material, digamos, una medición basada en un instrumental científico, ¿no? Y por lo tanto le escuchaba el tono de la voz, veía cierta gestualidad, estaba atento a ciertas asociaciones inesperadas, pero recuerdo algo así, ¿no? Pero claro, para alguien como Borges el examen era un problema porque él mismo improvisaba mucho. Cada clase de Borges es un mito, digamos así, es la variación de algo cuyo origen se ha perdido, de carácter legendario, y que supone varias fuentes que como un collage se vinculan cada vez de una manera diferente, es decir, es el mismo mito con distintas singularidades que nunca se parecen entre sí. Y eso eran las clases de Borges, ¿no? Eran sus susurros, sus fórmulas ingeniosas, sus propias humoradas de las cuales se reía él mismo. Entonces, ante eso, un examen es como si viniera un mundo secular, industrialista, a suprimir las formas artísticas de un renacimiento sin historia y sin sociedad, ¿no? Por eso lo digo así para que se vea que es un problema real, es un problema que conviene no perder de vista y no cometer errores también de suponer que vivimos una vida tan espiritual que nos negamos a ser calificados y que nos negamos también a aceptar que hay, que quisiera aclararlo para no parecer tan obtuso, que hay un conjunto de, por ejemplo, ya que yo me operé varias veces y tuve varios quirófanos, uno no le pide al cirujano que actúe con un sistema ambiguo de conocimiento, ¿no? Le pide una cierta precisión. Habría que ver si uno piensa las ciencias como una unidad, que destinaríamos al quirófano para que se parezca a lo que hablamos de la incerteza en la historia, pero tiene que ser algo parecido a que diga, trasplanté bien este riñón, así como Dorrego fue bien fusilado, con cierta exactitud, se puede decir la fecha, la hora y el examen médico que tuvo después cuando lo desenterraron, hecho por el doctor Argerich. Eso hay precisión ahí, en el quirófano también tiene que haber la precisión de un dato. Ahora, me parece igual que si la vida es una serie de eslabones que no se ajustan por sí mismos a priori, también habría que pensar para el quirófano una forma que lo piense con cierto dramatismo. Se me ocurre ahora, porque cuando entré al quirófano te asustas un poco, porque es un hábitat de los médicos que uno no percibe como propio, percibe como un lugar sumamente hostil, todo aséptico y con movimientos muy predeterminados, y que se justificarían porque está la vida en juego. Entonces, ¿qué forma de vida está en juego en un examen? Si esa es la medición que se puede hacer por formas, gradaciones de vida que están en riesgo, el examen variaría su calidad según los riesgos de vida que perciba en cada situación, ¿no? Entonces se me ocurre ahora, Marcelo, ¿no? No, Son vos como sabés dirías que vos, stands.
estancias, que es tu forma de meditación al respecto, ¿no? Pensé que el examen médico, y ahora que planteas el quirófano, nos lleva de nuevo al tema de la propiedad del cuerpo, ¿no? En ese lugar extraño, podríamos decir inhóspito para el sentimiento de propiedad de un cuerpo, ¿no? Es el lugar de lo impropio en ese sentido, ¿no? Y está la idea de examen médico y otra referencia sería, viste, la de examen de conciencia, ¿no? Y ahí la medicina, la ciencia y las religiones confluyen nuevamente, ¿no? En ese lugar. Es cierto que no le podemos pedir al cirujano que tenga un conocimiento incompleto de lo que va a hacer, se repregunte en el acto mismo de intervenir, que, que balbucee, ¿no? Que no le podemos plantear esa dispersión, el divague, que no sepa dónde poner, que pierda el hilo del procedimiento, ¿no? Eso nos daría mucho terror, ¿no? Preferimos en ese momento la parquedad del protocolo y del procedimiento antes que la afectividad de la divagación. Sí, sí, el precio de eso es que los cuerpos son muy intercambiables, ¿no? Al perder cierta singularidad, en fin, habría mucho para decir, habría mucho, bueno, lo mucho que hay no lo sé, pero recuerdo haber leído en El nacimiento de la clínica de Foucault, digamos, cómo uno no puede suponer que haya un desenvolvimiento técnico progresivo de tal magnitud que podamos comparar tan desfavorablemente la medicina del siglo XVI con la medicina del siglo XXI. Comparables pueden ser a favor de la medicina más desarrollada, pero tan desfavorablemente no creo, porque hay muchas evidencias que las sustituciones de la farmacopea o ciertas tecnologías que ya cada vez más se alejan del tacto y se alejan del contacto de las manos del médico con el cuerpo, tenían una buena respuesta en las medicinas más que parecían más rudimentarias, e incluso las hechicerías o las medicinas en fin, del alquimista, me parece que no pueden ser tan despreciadas, puesto que de ahí surgieron las que conocemos, y muchas veces las que conocemos se desvían por tecnologías que no necesariamente son las más adecuadas. Yo que sigo con tecnologías médicas, percibo claramente cómo hay un alejamiento cada vez más del cuerpo médico, de lo que podríamos llamar la asistencialidad del cuerpo, y hay cada vez más fórmulas protocolares que se aplican automáticamente. Eso, si todos los cuerpos fueran iguales, si perdieran abruptamente su singularidad, quizás no estuviera mal, pero no puede haber un universal abstracto para toda la idea de enfermedad, para toda la idea de que hay envejecimiento de los cuerpos. Ahí hay un problema de índole moral, me parece importantísimo en la medicina actual, ¿no? Sin duda. Sí, mientras que te escuchaba empecé a sentir cierto escozor, angustia, no sé qué, esa idea de, cuando dijiste los cuerpos en el quirófano pueden ser intercambiables, esa intercambiabilidad, la pérdida de ese momento único de un cuerpo que está ahí, ¿no? Esta conversación derivó sin preverlo en lo que podríamos llamar darle voz a ese lugar que tan enmudecido, que es la palabra de quien yace en un quirófano. Y digo yace, y viste que es la palabra que se usa para el cadáver, para el cuerpo muerto, ¿no? Sí. Yace ahí, inerme, sin vida. Y me parece que tal vez es como lo gravísimo de este tiempo, ¿no? Un quirófano donde un cuerpo yace sin voz. No es una linda imagen para finalizar esta conversación, pero tenemos que, bueno, es la hora, siempre es la hora, ¿no? De un final que no tiene fin.
es un sinfín, ¿no? Pero bueno, tratar de cerrar recuperándonos, de no quedar en el quirófano, yacidos ahí. El yacido. No, la lección de anatomía del amigo Rembrandt, ¿no? Sí, la primera imagen televisiva de Era la un ladrón conocido, era, que lo habían ajusticiado y que era tomado como, creo que era posible ya abrir los cuerpos, porque hasta ese momento la Iglesia impedía la apertura de cuerpos, ¿no? Cuando el protestantismo fue posible en Holanda, justamente, abrir los cuerpos, aparece el cuadro de Rembrandt, de la lección de anatomía del doctor Tulp. Exactamente. Y fíjate que ahí recuperamos la intervención sobre el cuerpo, una especie de quirófano que ahí es un teatro, Es un donde los teatro, discípulos... claro, y los Y, ayudantes, el médico, están leyendo el libro, no están viendo el cuerpo. Están mirando y el libro que al mismo tiempo está abierto con una imagen del cuerpo humano, ¿no? Bueno, es muy exactamente. interesante ese cuadro. Bueno, hay muchos estudios sobre ese cuadro, ¿no? Sin contar además que quienes aparecen en el cuadro pidieron estar y Sí, pelearon por son estar todos, retratados. todos médicos. Bueno, está Tulp, que era el jefe de cirujanos, pero todos los demás son conocidos. Como el otro gran cuadro de Rembrandt, la Guardia Nocturna, que es la Sí, guardia de sí. la ciudad, que sale por las noches, son los burgueses con escopeta que van a cuidar sus propiedades. Es un cuadro que ocupa una pared del Museo de Holanda, del Rijksmuseum. Y cuando invaden los nazis, lo primero que hace el ejército holandés es enrollar el cuadro y llevarlo a Suiza, por temor, porque lo ven como la fundación del país burgués, del país mercantil, ¿no? La Guardia Nocturna. Son burgueses ya dando el primer paso de marchar sobre la ciudad a las 12 de la noche, armados con trabucos. Sí. Y mira que el ejército holandés consideró que era más valioso, ya sabían que los nazis lo iban a atropellar, pero dejaron a resguardo el cuadro, que era la historia, era el símbolo de la historia de Holanda, ¿no? Mientras no tuvieran ese cuadro, Holanda seguía viva, ¿no? Mejor terminemos con esta anécdota. Bueno, un cuadro sobre la conspiración también, ¿no? Que, Bueno, bueno, Horacio, te agradezco muchísimo que hayas pasado por este paso fatal del Instagram, y bueno, esta conversación, que no es una conversación de personas ingratas, sino de quienes tenemos gratitud con la universidad y vivimos esto como a veces con dolor, con soledad y también con este entusiasmo que de pronto se contagia rápidamente cuando empezamos a hablar. bueno, yo también me siento muy agradecido. La verdad que es un momento, podemos llamarlo fatal, sabiendo que es una ironía, pero sabiendo que también algo nos ronda, ¿no? Yo creo que estas conversaciones tienden a reponernos como promesa en lo que debe volver a suceder, que la presencia, sin que su alternativa sea lo remoto, ¿no? Ese régimen binario de presencial o remoto me parece que es sumamente nocivo, ¿no? Como si fueran lo mismo las dos cosas. O sea que volveremos a vernos. Y te Bueno, agradezco mucho, Marcelo, y agradezco a los que estuvieron escuchando, espero que piadosamente, esta conversación. bueno, un abrazo grande, Horacio, y Un gracias. abrazo para todos y todas, ¿eh? Bueno, y un gran abrazo para vos, Marcelo. Bueno.